La palabra de Dios que para ver la gloria de Dios debemos quitarnos el velo. Nosotros nos hallamos frente a un tiempo que muchos mantienen las glorias pasadas como carta de presentación. Usted sabe que cuando nosotros vamos a hacer una compra, pagamos con ID y con el tarjeta, y muchas veces nos piden a nosotros el ID, o sea, la identificación, en muchos lugares. ¿Por qué? Porque quieren saber que realmente esa tarjeta nos pertenece a nosotros, que esa tarjeta no es robada. Entonces hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, cristianos, que mantienen sus glorias pasadas con una carta de presentación. Ahora lo que quiero explicar, que nosotros, por ejemplo, cuando vamos y sacamos la tarjeta, la licencia para manejar, la tenemos que renovar cada 4 años, ¿verdad? O sea, que la de 4 años atrás ya no nos sirve. Y si nos para la policía, tremendo ticket que nos va a hacer, porque sabemos que la tenemos que renovar. Bueno, lo mismo sucede cuando nosotros nos mantenemos en las glorias pasadas como una tarjeta de presentación. Porque Dios va haciendo cosas nuevas en nuestras vidas. En el pasado ya nos usó, y gloria a Dios por eso, pero tiene que seguirnos usando en el presente y, por supuesto, en el futuro. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que tienen la carta de presentación del pasado? Echan un velo sobre esas glorias pasadas para que los demás no vean que las mismas han ido creciendo hasta dejar de existir. Porque eso es lo que sucede cuando sacamos el ID del pasado, porque entonces en el presente no están existiendo. Se fueron, ¿verdad? Obsoletos. Por ejemplo, hay muchas personas, yo lo he escuchado decir, yo no sé si usted lo habrá escuchado o no, pero dice, el Señor me usó mucho en el pasado. Las almas eran ministradas, caían bajo la unción del Espíritu Santo, las almas quedaban libres de atadura, conversiones asombrosas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, esa fue la gloria pasada, ¿y ahora? ¿Y ahora? Es la pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Y ahora? Estas personas emplean los conocimientos humanos y mediante ellos pretenden engañar al pueblo de Dios, como nos dice su palabra. Les invito a que abran la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, la Biblia lo advierte. Ahora, si no la leemos, por supuesto, vamos a desconocer lo que nos advierte. Pero si no, no tenemos por qué asombrarnos. No se dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Quizás usted hasta sea testigo de algún conocido que está atravesando o que atravesó por esto, ¿verdad? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es tiempo de que el pueblo de Dios adquiera madurez espiritual en el Señor. Es tiempo de que el pueblo de Dios adquiera madurez espiritual en el Señor, dejando de alimentarse solamente de leche. Ya se necesita el alimento sólido. ¿Cuánto tiempo se le da a una criatura el biberón? 1 año. Y en ese mismo año el doctor ya le pide que comience a darle un poquitito de lo sólido para ir preparando el estómago, para ir preparando el paladar, para que se acostumbre, que más adelante va a dejar la leche para comer algo más sólido.
Bueno, lo mismo sucede con nosotros, el pueblo de Dios. Está bien tomar la leche al principio, pero no podemos estar tomando leche todo el tiempo. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Este es el consejo de Dios para nosotros. Hebreos 5, versículos 13 y 14. Todo aquel que participa de la leche, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para usted y es para mí también. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué usted cree que tantas personas se ofenden dentro del cuerpo de Cristo? Porque están tomando leche. Todavía no comieron comida sólida. Siguen con la leche. Pueden tener 10 años, pueden tener 15, pueden tener 20, hasta 40 años en la iglesia. Eso no quiere decir nada. Pero como siempre estuvieron tomando leche, nunca se preocuparon por probar lo sólido, el paladar no se adaptó, el estómago tampoco, y entonces siguen con la leche. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ahí está. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tiempo en que sea el mismo pueblo de Dios quien discierna los espíritus. Cada uno de nosotros somos responsables de discernir cuáles son los espíritus. No podemos siempre estar pidiendo a otras personas que nos ayuden, porque si estamos continuamente pidiendo a otras personas, no hemos crecido, no hemos madurado. Pero yo ya tengo que discernir cuál es el espíritu que se mueve a nuestro alrededor. ¿Cuál es el espíritu que se está moviendo en mi casa? Yo creo que no es muy difícil detectar los espíritus. El que tiene el Espíritu Santo se da cuenta si hay un espíritu de disensión en la casa, si hay un espíritu de rebeldía en la casa, si hay un espíritu de flojera en la casa, si hay un espíritu de manipulación, si hay un espíritu de control. Es fácil discernir esas cosas. Y lo mismo sucede dentro del cuerpo de Cristo. Enseguida nos damos cuenta cuáles son los espíritus. ¿Y por qué nosotros tenemos que discernir los espíritus? ¿Cuál es la razón? A fin de tomar distancia de ellos. ¿Para qué quiero yo esos espíritus? Que solo esos espíritus nos llevarán a la perdición y alejamiento del Señor. Nada más. Es lamentable ver cómo preciosos siervos de Dios que han ministrado, que han alcanzado almas en cantidad, permanecen errantes o en congregaciones donde no se predica la sana doctrina. Es triste. Se sienten atraídos por la gloria aparente, el tamaño de la congregación. Si la alabanza es bonita o cuantas otras cosas irrelevantes y sin darse cuenta están desechando o postergando el ministerio de la obra de Dios en sus vidas. Estas personas han dejado que su pensamiento, la mente y el corazón se cubra con un velo. Por eso no pueden ver la gloria de Dios. Debemos estar atentos a la voz y guía del Señor a fin de que podamos nosotros quitar el velo que nos ciega y que nos impide ver la gloria de Cristo y que es la que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es lo único. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 11 y 12, del 11 al 17, perdón. Dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ustedes recuerdan, los que están familiarizados con la palabra de Dios, recuerdan que cuando Moisés descendió de hablar con Dios, su rostro resplandecía de tal manera que debió cubrirlo con un velo. El pueblo no podía soportar el resplandor, por eso tuvo que cubrirlo con el velo. Y ese velo permanece sobre el corazón de los judíos cuando leen la ley. Todavía no pueden entender que el Mesías prometido ya vino. Que ya no estamos viviendo ahora bajo la ley, sino estamos viviendo bajo la gracia. Pero ellos se mantuvieron ahí con ese velo en sus corazones, aún en sus ojos, porque cuando leen no entienden y menos lo quieren aceptar. Y eso le impide ver la gloria de Jesucristo, que nos habla Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que el verbo se refiere a Jesucristo? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque la misma Escritura nos los va diciendo. Versículos anteriores nos habla y nos aclara que aquel verbo es acción, Jesucristo es acción. Él vino y habitó entre nosotros. Había una profecía 750 años antes de que naciera Jesucristo, que la Virgen iba a concebir, iba a dar luz un hijo que iba a ser de salvación a las naciones. Hasta le pusieron nombre antes de nacer. Y uno de sus nombres, sabemos que es Jesús, por supuesto, el rey de los judíos, porque así le escribieron cuando lo mataron. Cuando fue crucificado, él puso su vida. Así pusieron, el rey de los judíos. Pero también sabemos que él se llama Emmanuel, Dios con nosotros. La gloria del viejo pacto era pasajera y poco a poco iba a ir palideciendo, tras el velo que cubría el rostro de Moisés. Y no tan solo que se eclipsa frente a la gloria del Evangelio, sino que llega a desaparecer ante la eternidad del nuevo pacto. Ese pacto establecido por Dios y sellado con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creyentes han endurecido sus mentes por no comprender que toda la gloria del pasado es transitoria y pasajera? En nuestra mente pequeña muchas veces no entra la posibilidad de que algo nuevo puede ocurrir. El Señor siempre va haciendo cambios. Yo lo voy notando. El otro día me manda un texto a mi hijo y me dice: me tomó 3 años tomar apuntes de toda la Biblia. Leyó la Biblia completa y estuvo tomando apuntes, investigando, mirando. Le tomó 3 años investigar las palabras, ir a la historia. Porque uno, para conocer la palabra de Dios, uno no puede leerla literalmente y quedarse así. Uno tiene que ver por qué se dijo eso en aquel tiempo.
Por eso caemos muchas veces en errores doctrinales, donde estamos viviendo en el siglo XXI y todavía en las iglesias se predica el evangelio en contra de las mujeres, de los pantalones, del maquillaje, del cabello corto, de las uñas pintadas. Quiere colocar un yugo sobre personas que es un yugo que ni siquiera ellos pueden llevar. Porque fíjense en un poquito, cuando nosotros decimos a Cristo lo crucificaron. Sí, claro, porque por la historia y por lo que escuchamos, los romanos lo condenaron y lo pusieron en medio de dos malhechores, etcétera, etcétera. Pero en realidad Cristo puso su vida. Él quiso ir ahí. Él tenía que morir para darnos a nosotros la salvación. O sea, que a veces decimos, ¡ay! Pero aquellos romanos, ¡qué tremendo! ¡Qué pueblo tan duro de servir! No, yo también lo crucifiqué al Señor. Lo crucifiqué con mis pecados, porque Él fue a pagar mis pecados en la cruz del Calvario. O sea, no fueron los romanos, no fue aquel pueblo judío. Yo también soy responsable y culpable de la muerte de Cristo. Pero Él dice que prefirió poner su vida antes de que yo ponga la mía. Qué tremendo amor, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y volviendo nuevamente a ese evangelio que no se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro, porque parecería que nosotros tenemos un evangelio de prohibición. Y nosotros no tenemos un evangelio de prohibición, porque la Biblia dice, todo me está permitido. ¿Qué es todo? Todo. Ahora, yo tengo que usar mi raciocinio, que todo lo que me está permitido, no todo me conviene, porque así me lo dice. Entonces, lo que me conviene, yo lo voy a aplicar, lo que no me conviene, no lo voy a aplicar. Pero se escuchan tantas cosas por ahí afuera, hermanos, que no son sana doctrina, son inventos de hombre. Y parece que a la gente le gusta estar esclavizada por los inventos de los hombres. Yo conocí la esposa de un pastor de nuestra denominación. Porque a veces cuando nosotros queremos justificar con nuestras palabras, hermanos, quedamos peor todavía. Porque esta pastora decía esto. Ni bien las personas entraban a las aguas del bautismo, ya ella las esperaba afuera y le decía, ya sabes que desde ahora no puedes usar pantalones, no te puedes cortar el cabello. Ella tenía el cabello cortito. Mi pregunta es, ¿por qué tenía el cabello cortito? ¿Saben cuál era la respuesta? Que no le crecía. ¿Cómo puede ser si por investigaciones las uñas y el cabello crece hasta después de muerto? Pero a ella no le crecía. O sea, son justificaciones. ¿Ustedes creen que Dios va a mirar mi cabello para darme la salvación si lo tengo corto, si lo tengo largo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se hablaba tanto del cabello corto? Porque en aquel tiempo las mujeres de la calle, de la vida libre, llevaban el cabello corto. Entonces, para distinguir unas de otras, el Señor dijo, le es honroso a la mujer tener el cabello largo. Pero eso no quiere decir que porque yo tenga el cabello corto no voy a entrar al cielo. Porque entonces serían, fíjense en usted analice un poco, usted que es maduro, preste un poco de atención en esto, use su raciocinio, aunque no conozca Biblia, use un poquitito el raciocinio. Quiere decir que mi salvación se basa en si yo me corto el cabello o no me corto el cabello, porque el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue suficiente. O sea, mi salvación se basa en que si yo me pinto o no me pinto las uñas, me maquillo o no me maquillo, o uso pantalones o no uso pantalones, porque estoy diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. Tengo que yo agregarle a ese sacrificio para tener la salvación.
En nuestra mente pequeña muchas veces no entra la posibilidad de que Dios pueda hacer algo nuevo. De que algo que no conozco de Dios, que Dios puede hacer, y esto se debe a que, nos guste o no, hemos encerrado a Dios dentro de lo posible. Y nosotros tenemos un Dios de lo imposible. Nuestras mentes finitas nunca van a entender la magnitud de las posibilidades de Dios. Porque nosotros todos los medimos y nos regimos por lo que conocemos aquí en la tierra. Pero cuando estamos hablando de Dios, un Dios creador, ¿cómo yo puedo entender cómo Dios creó el mundo? ¿Cómo fue separando todas las cosas? ¿Cómo le dijo al mar que se detuviera hasta ahí? Y el mar tuvo que detenerse. ¿Cómo Dios es un diseñador y arquitecto? Es asombroso. Los colores que vemos, la naturaleza. ¿Cómo yo con mi mente finita puedo llegar a entender esas cosas? Tengo que aceptar y creer esas cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche da sabiduría. Cuando nosotros tenemos a un Dios que lo encerramos, esto no es otra cosa que tener un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Voy a volver un poquito atrás con lo de las doctrinas que se están escuchando o que se escuchan por ahí. Otra de las cosas que también se dice, por eso uno tiene que conocer el Evangelio, hermano, y cuando uno entra a una iglesia como esa es mejor escapar. Es mejor escapar antes que caer en el error. Llegó una persona aquí hace muchísimos años que venía de una iglesia, no recuerdo tampoco ni cuál era, ni viene al caso tampoco cuál era, pero una de las cosas que nos dijo es: yo antes en el mundo me cortaba las uñas, pero ahora, tenía las uñas largas, pero ahora en el Señor ya no las tengo largas. Las uñas yo ahora me las corto. Le dije, discúlpeme, yo estaba dando la clase de bautismo. Le dije, discúlpeme, le digo, ¿que las uñas cortas quiere decir que son más santos? ¿Cuál es el sentido? No, porque en el mundo uno se deja las uñas largas, pero en el Señor, porque las uñas largas es un impedimento para que el Señor sane a una persona sin pongo más. Escucha, hermana, use el sentido común. Y si pintadas de rojo tampoco, porque cuando el Señor ve el rojo no puede sanar. ¿Que acaso el Señor le tiene miedo al rojo? Si Él fue el inventor de los colores. O sea, si yo escucho algo como eso, yo me voy corriendo. O sea, vengo de un lugar y me quieren poner a mí en una cajita. Me quieren transformar. Ahora, yo vengo con una costumbre de arreglarme y ahora resulta que llego a la iglesia y me desarreglan. No se puede teñir el cabello, venga con el cabello así blanco. ¿Cuántas cosas no se escuchan? Fuimos a predicar a una iglesia, un seminario, y en la puerta decía, Primera Iglesia Mexicana. Y yo, ustedes saben que yo no aguanto, yo pregunto. Le digo, entonces otras nacionalidades no pueden entrar aquí, porque nosotros no somos mexicanos, entonces nos tenemos que ir. ¿Por qué hacer esas cosas? ¿Por qué?
¿Acaso hace falta? Espanta a las personas. Y como eso podría contar muchas historias más. En otra iglesia nos invitaron a predicar, y siempre volviendo a la sana doctrina. Y ustedes a mí ya me conocen. Yo era así, soy así y así soy. Estoy hablando físicamente. La manera mía de arreglarme. Cuando entro yo a la iglesia, ya estaban cantando, estaba el grupo de alabanza, estaban las personas sentadas ahí. Yo cuando di un vistazo así a las hermanas, dije, yo aquí no encajo. ¿Hace falta que se las describa? Cabello blanco, cabello largo, y bueno, usted ya sabe. Yo aquí no encajo, dije. Pero de todas maneras me quedé ahí sentada porque yo iba a servir al Señor. Entonces del grupo de alabanza, el hermano que estaba ministrando en el canto dice, ahora vamos a tener un canto profético. Uy, qué bueno, gloria a Dios, dije yo, ¿no? El canto profético, ¿saben cuál era? Tú que te arreglas y te vistes, así en canto, ¿eh? Tú que te pones arete y te maquillas. Ahora, dígame, si la única que estaba así era yo ahí, ¿a quién le estaban profetizando? Obvio, ¿no? Obvio, ¿no? En mi carne me dieron ganas de levantarme e irme. ¿Para qué le voy a mentir si Dios lo sabe? Pero después el Espíritu me habló y me dijo, tú no has venido a servir a ninguno de ellos. Tú me has venido a servir a mí. Si te vas huyendo y les estás dando razón. Entonces me quedé tranquilita, escuché todo, pasé a ministrar y después el pastor me pidió si podía ir toda la semana. O sea, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Son muy pocos los que se atreven a caminar por fe y a creer que para Dios no hay nada imposible. A enfrentar los desafíos de la fe, porque miren, tener fe es un desafío, ¿eh? Creer las cosas que no se ven. Si cada uno de nosotros tenemos algo de Tomás, tengo que ver para creer. Ahora, la fe me dice a mí todo lo contrario, que yo no tengo que ver para creer, pero yo vengo con mis raíces de que sí tengo que ver. Ahora me cuesta trabajo aplicar la fe a mi vida. No es fácil, ¿para usted es fácil? No es fácil. Y especialmente cuando las situaciones son adversas. Porque si todo andaría sobre rieles, todos tendríamos fe, pero desde aquí hasta el cielo. La cuestión es cuando las cosas van adversas y confiar de que Dios está en el problema, con el problema, en esa situación, y que Dios nos va a sacar adelante. Ahí es donde se ve el verdadero cristiano, no cuando las cosas andan bien. Si Él quisiera, si Dios quisiera, las cosas pueden ocurrir igual, no necesita del hombre. No necesita de nosotros. Sin embargo, Dios insiste en que mientras el Espíritu Santo esté entre nosotros, usará la vida de todos aquellos que se atrevan a creer en el que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Por qué viene la resistencia en nosotros o la idea de creer de que Dios puede hacer cosas nuevas? ¿Por qué resistimos nosotros a eso?
y que Él nos llevará de gloria en gloria. Si Él nos promete en su palabra lo que hará, Isaías 42 del 5 al 9. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que no mora sobre ella y espíritu a los que por ellas andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. ¡Ay! ¿Cuántos ciegos hay alrededor de nosotros? No, ven, tienen ojos y ven, ¿no? Sí, pero están ciegos espiritualmente. Para que abras los ojos de los ciegos, para que sacas de la cárcel a los presos. ¿De qué preso está hablando? Vamos a ir nosotros ahora a la cárcel de acá de Los Ángeles y vamos a abrir las puertas y dejamos salir a todos los presos. ¿De esos presos está hablando? No, porque eso a nosotros no nos corresponde. Para eso está la ley. Mal o bien está la ley. Justa o injusta está la ley. Porque muchos que están ahí adentro injustamente están. Pero a nosotros no nos corresponde eso. ¿Cuáles son los presos entonces que nosotros tenemos que abrirles la cárcel? Aquellos que están atados por espíritu, aquellos que no tienen libertad, que no sienten la libertad, que están oprimidos, a esos presos. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. No hace, hablando de las tinieblas, hace un par de semanas atrás, vino a la oficina una jovencita que yo conozco de hace muchos años, cuando era una niña. Ahora es madre, tiene alrededor de un poquito más de 40 años y estuvo sirviendo en la iglesia cuando era joven. Pero como a los 11 años de edad, y por eso a los jóvenes, cuidado. A los 11 años de edad, decidió entregarle su corazón a Satanás. ¿Estaba en la iglesia? Sí. ¿Servía? También. Pero poco a poco Satanás fue tomando control sobre su vida porque se lo dio, le dio un derecho legal. Y ustedes saben que Satanás no es caballero para nada. Usted le abre la puerta y arrasa con todo. Con lo que usted le dio y con lo que usted no le dio también. Entonces estábamos hablando y en la conversación, porque estamos hablando de las tinieblas. Les dije que yo la conozco de hace muchos años. Yo la abracé pensando en aquella niña que hacía años que no veía. En la conversación se transforma y Satanás me reta. ¿De qué manera lo hizo? Mirándome fijamente a los ojos. Me miraba con odio. Y entonces, con autoridad, le dije, no eres tú. Y di el nombre, yo sé quién eres. Y en este momento, estás usando el cuerpo de esta joven, porque en ti hay un espíritu sordo y mudo. Porque yo le hice una pregunta y no me la contestaba. Un espíritu sordo y mudo vino a tomar control y la joven quedó, pero congelada. Lo único que hacía era mirarme fijamente, retándome para infundirme temor. Pero rápidamente el Espíritu de Dios me dijo cuáles eran los espíritus. El Espíritu vino para cerrarle sus oídos y para que no prestara atención a lo que le estaba diciendo. Parece un juego, pero no es un juego. Parece un cuento de hadas, pero no lo es una realidad. Entonces, cuando reprendí el espíritu sordo y mudo,
Llamé a la superficie a la joven. Y volvió a ser ella otra vez. Entonces estábamos en la conversación, ella estaba hablando y pude anotar una lista de espíritus. Pero el primero que da la cara para que los demás no salgan se llama mentira. Porque habla con mentira. Y hay que discernir eso. Y un montón de otros más. No ministré en ese día, simplemente hablé con ella y le dije esto. Tú conoces el Evangelio, tú estuviste en la iglesia, tú sola puedes ser liberada. Así como le entregaste tu corazón a Satanás, ahora se lo quitas y se lo entregas al Señor. Y espíritu por espíritu, porque ella los reconoce muy bien, ¿eh? A cada uno reconoce. Pero sucede algo. Y eso es para que oren. Se necesita el nombre del mero mero. Porque mentira, sordo, mudo, manipulación y un montón de otras cosas son aliados. Pero el principal. Me tomé el trabajo en esa noche de buscar cosas en la palabra de Dios y ponerla en papeles. Porque me interesa. Me interesa muchísimo el caso porque quiero descubrir qué más hay detrás de todo eso. Espíritu de muerte, olvídense. Eso, ahí está. Por eso, yo no entiendo cómo cristianos que ya conocen la palabra de Dios, cómo pueden celebrar la Santa Muerte, porque viene de sus raíces. ¿Cómo pueden vestirse de Catrina? Ay, mi nuera se llama Catrina, la bendigo, la bendigo. Porque la verdad que esa chica es bien amorosa. Mi hijo se ganó la lotería con esa chica. ¿Cómo? ¿Cómo uno puede comprar un pan para que lo pruebe muerto? No entiendo. Las tinieblas. Yo Jehová, versículo 8, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. El Señor no comparte la gloria con nadie. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz y no la conoceréis. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 48, 6 y 7. ¿Lo oísteis y lo visteis y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Cuántos descubrieron cosas nuevas y ocultas en la palabra? Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las sabía. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes les ama. La resistencia de creer de que Dios puede hacer cosas nuevas y que nos llevará de gloria en gloria es porque la batalla es espiritual. Nosotros tenemos una batalla espiritual todos los días.
Desde que abrimos nuestros ojos ya está la batalla espiritual. Y a veces hasta en sueños también tenemos batallas espirituales. El campo de batalla es esta computadora. Esta, la mente. Desde niños nuestra mente comienza a recibir información de todas las cosas naturales. De las que se ve, de las que se toca, de las que se gusta, de las que se olfatea, de las que se oye, y así creemos. Hasta el día en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ese es nuestro primer acto de fe. Entramos entonces ahí en el mundo espiritual. Ahí recién entramos en el mundo espiritual. Aunque todos somos creados seres espirituales por Dios, pero el espíritu todavía no se había abierto al Señor de la manera que se abrió cuando cada uno de nosotros le entregamos nuestro corazón a Él. Recién entonces comenzamos a recibir información espiritual a través del Espíritu Santo, el cual nos lleva a la revelación de las cosas a través de su palabra. El problema es que nuestra mente o nuestra carne se resiste a las cosas que Dios quiere revelarnos. Es algo que desconocemos. Usted dígale a un niño, no ponga los dedos en el enchufe. ¿Qué va a hacer el niño? Quiere probar. Va. Pero todavía ahí no se conformó, va de nuevo. No toques la plancha porque está caliente. La tengo que comprobar por mí mismo si está caliente, ¿verdad? Y ahí va y se toca. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos, no te conviene ese joven o esa jovencita? Basta que usted le diga, ¿no te conviene? Parece que los oídos tienen 2 tapones y lo único que escucharon, si te conviene, cásate con ellos o con él. Así somos. ¿Nos gusta equivocarnos solos? Así somos. No sería normal no crecer en lo espiritual. Tenemos que crecer en lo espiritual. El deleite de Dios es de hacer cosas nuevas y Él lo ha manifestado desde la creación del mundo. Cada día comienza o tiene características similares a otros, pero no son iguales. Por eso la Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No son iguales, son cosas nuevas. Cosas nuevas que Dios me muestra a través de su palabra. Yo voy leyendo la palabra y voy tomando apuntes de cosas, porque después de ahí armo juegos. Eso lo compartí yo con mi hijo cuando me mandó la nota. Una de las preguntas, y no se las voy a contestar, se las voy a dejar para que la busquen. 2 personajes bíblicos le pusieron nombre antes de nacer. A 2 personajes bíblicos. Si usted lee la Escritura, usted ya lo debe saber. Un personaje bíblico tuvo más de 70 hijos. Y usted dirá, pero a mí eso no me ayuda a mi salvación. No, pero me ayuda a mi conocimiento. Sucede que, sí, están pensando quiénes son los 2 personajes. Sucede que, si yo leo las mentes, no tengo bola de cristal acá, pero... Sucede que un velo cubre la mente y el corazón, y el velo de la desobediencia y la rebeldía que no nos permite disfrutar la gloria de Dios.
¿Ustedes vieron que nuestros hijos entran a una edad donde la palabra preferida de ellos es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo quieren saber. ¿Y por qué? Y nosotros así hacemos con Dios también. ¿Y por qué? ¿Pero por qué yo tengo que poner este versículo en práctica? ¿Pero por qué hiciste las cosas de esta manera? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué no estabas ahí, Señor? En el momento oportuno. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? La humanidad y la obediencia nos permitirá ver la gloria de Dios en tanto en nuestra vida terrenal como también en el ministerio. La humildad y la obediencia. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra nos desvían de las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quitemos el velo que nos impide ser llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y quiero terminar con este ejemplo, pero voy a darles una cita anteriormente. Es tiempo de quitarnos el velo para ver la verdadera gloria de Dios caminando hacia nuestro ministerio y guiados por el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, fíjense en ustedes. ¿Ustedes están entendiendo esa foto? Es un gato el que se está mirando, pero en el espejo es de un león. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ahí está la transformación, de gloria en gloria, en la misma manera como por el Espíritu del Señor. Y voy a terminar con este ejemplo porque yo sé que a ustedes les gustan esos ejemplos, las historias. Imagínense ustedes que yo estoy parada enfrente de la Casa Blanca. Estoy en la vereda, mirando a través de las rejas, sobre el césped me encuentro parada, hacia la residencia presidencial. Estoy bien presentada, o sea, vestida, como cuando uno tiene que ir a ver a una persona importante, bien peinada, dirigiéndome a la entrada y caminando con paso firme y seguro. Vine yo a reunirme con el presidente, porque tengo un par de asuntos que tratar y discutir con él. Primero, miren lo que yo voy a decir. Están pintando el poste, eso es lo que quiero yo discutir con él. Están pintando el poste frente a mi casa y quiero yo pedirle al presidente que suavicen un poquitito ese azul brillante que le están poniendo a ese poste. Segundo, quiero manifestarle mi preocupación por la paz del mundo porque yo estoy en pro de ella. ¿Podría él lograrla? ¿La paz del mundo? Y finalmente, los costos de la educación que son demasiado altos. ¿Podría él llamar a la oficina de administración del colegio de mis hijos para que rebajen un poco considerando la influencia que él tiene allí? Usted escuchó, ¿no? Okay. Todos son asuntos importantes, ¿verdad?
no le van a tomar más que unos pocos minutos. Además le traje unas galletas para que las comparta con la primera dama. Así, con mi bolsa en la mano y una sonrisa en mi rostro, me acerco al portón y le digo al guardia: quisiera ver al presidente, por favor. Él pregunta mi nombre, me mira, fija su atención en la lista y dice: lamento decirle que no la tenemos registrada. Tiene que hacer una cita primero. ¿Hay que hacer una cita?, le pregunto. Sí, contesta él. ¿Cómo puedo hacerla? A través del personal de su oficina. ¿Me podría, por favor, dar su número de teléfono? No, no le puedo dar ese número porque es privado, me contesta. Entonces, ¿cómo podría hacerlo?, repliqué yo. Es mejor que espere a que la llamen. ¿Está escuchando? Pero si no me conocen, le dije, ¿cómo me van a llamar? Entonces lo más probable es que no la llamen. Doy media vuelta, inicio el regreso a mi casa, mis preguntas han quedado sin contestar y mis necesidades insatisfechas. Si el presidente hubiese salido al jardín, ¿podría haberlo saludado? Estuve solo a unos metros de la puerta de la entrada de su oficina, pero fue como si hubiese estado kilómetros de distancia. Yo y el presidente estábamos separados por la cerca. Y el guardia también hizo una separación entre nosotros. Había demasiadas barreras. Barreras del tiempo, el presidente demasiado ocupado. Barreras de estatus, no tengo ningún tipo de influencia. Barreras de protocolo, tengo que ir a través de los canales correspondientes. Me alejé de la Casa Blanca con una dura lección: no tengo acceso al presidente. A menos que él, al verme en la vereda, se compadeciera de mis problemas y le dijera al jefe de su personal: ¿ve a aquella mujer con una bolsa de galletas en su mano? Vaya y dígale que me gustaría charlar con ella unos minutos. Si él diera esa orden, todas las barreras se vendrían abajo. La oficina oval llamaría al jefe de seguridad. El jefe de seguridad llamaría a la guardia y el guardia me llamaría por mi nombre. Me detengo, regreso y entro por la misma puerta donde momentos antes se me había negado el acceso. El guardia es el mismo, el portón es el mismo, el personal de seguridad es el mismo, pero la situación no es la misma. Y algo más, me siento alguien tan especial, me siento escogida. Ya sé lo que ustedes están pensando, que es una historia fantástica. Tú y yo sabemos que tratándose del presidente no habrá invitaciones especiales, por lo menos para nosotros. Pero tratándose de Dios, agarre firme sus galletas y empiece a caminar, porque ya la invitación está hecha. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Pero ¿cómo puede ocurrir esto si no pudimos entrar a ver al presidente? ¿Cómo pudimos conseguir una audiencia con Dios? ¿Qué pasó? Algo ocurrió en la muerte de Cristo que abrió la puerta para ti y para mí. Que el velo del templo se rasgó y nos dio acceso directamente al Padre. ¿No hay barreras? No hay. Para ver la gloria de Dios debemos quitarnos el velo de la desobediencia y rebeldía que no nos permite disfrutar esa gloria. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.